Y con respecto al INE, presidente, pues obviamente el 27 de este mes, pues usted encabezará la marcha, ayer lo anunció, y bueno, cientos de migrantes que viven en los Estados Unidos y que tienen documentos ya de manera legal, pues asistirán a acompañarle para que esto pues siga adelante, sobre todo porque ellos han sido los más afectados, porque no ha habido una coordinación de la Cancillería que encabeza Marcelo Ebrard y por supuesto Lorenzo Córdoba, presidente consejero del INE, en el sentido de que no logran tener sus credenciales para votar. Por ellos están a favor de que haya el voto electrónico, porque eso beneficiaría mucho. Y bueno, haciendo un recuento del INE, pues presidente, ¿cuánto cuesta el voto en el mundo? Voy a tardar un poquito, pero yo creo que es muy necesario hacerlo enfático. En Brasil, por cada voto emitido por cada persona cuesta $12.73. Una campaña cuesta $1.920 millones y la población que asiste a votar son 150 millones de personas. En México, en el 2012, a los que pagamos impuestos, nos cuesta $25 por voto. La campaña fue de $1.923 millones para una población de 76 millones de personas. En Francia, cada voto cuesta $1.88. La campaña para elección presidencial, $97 millones, con una población de 52 millones de personas. En los Estados Unidos, la más barata, $11.67, con una campaña de $2.657 millones y con una población de 227 millones de personas. En tanto, en Rusia, $0.44, con una campaña de 48 millones y con una población de 113 millones de dólares. En ese sentido, presidente, hay un grave problema con los institutos electorales de los 31 estados, hoy 32 con la capital de la República, porque, sin exagerar, el Instituto Estatal del Estado de Oaxaca, pues pareciera que la cuestión de democracia pues no existe para los migrantes, porque dentro de sus estatutos el Instituto Electoral de Oaxaca le prohíbe rotundamente a los migrantes que voten y que sean votados por el simple hecho de que no viven en sus comunidades. Esos migrantes que hoy están fuera del país se fueron por necesidad y tienen la más información necesaria de cómo están sus comunidades, qué padecen sus comunidades, qué requieren sus comunidades, qué enfermedades padecen y toda la corrupción que se maneja de estos institutos, presidente. Y ahí yo creo que si va a haber una reforma a la cuestión electoral, sí sería necesario que desaparezcan los institutos electorales del interior de la República, los 31, ya que ahí se fraguan los fraudes, tanto en municipios como en los estados. Y aquí es reprobable rotundamente que esta gente, los migrantes, pues no puedan participar. Yo no sé qué opinión le merece, porque pareciera que los migrantes, el hecho de que se hayan ido, pues ya dejan de ser mexicanos, y no, porque ellos son más patriotas que nunca cuando están fuera de nuestro país. Y en ese sentido, presidente, me di un recorrido por ahí, por Oaxapan de León y Zapotitlán, Palmas, Oaxaca, que por cierto le dicen que ojalá pudiera usted asistir, porque no ha ido en 4 años de su gobierno. Usted viaja mucho a Oaxaca y por supuesto pues son habitantes que usted lo sabe, pues hablan el mixteco y también se encuentran pues con muchas carencias aún, presidente. Y en ese sentido también le piden, sé que no es su facultad porque usted es el jefe del Ejecutivo, le piden que intervengan o las autoridades correspondientes, porque el expresidente Artemio Cruz Martínez junto con su síndico Daniel López Soriano desviaron 10 millones de pesos en facturas falsas, inflaron costos de obras y demás ilícitos, atropellando por supuesto a sus gobernados,
que en gran parte son personas de origen indígena. Entonces, pues yo no sé cuál es su reflexión, presidente, con el tema de los institutos electorales del interior de la República. Como le vuelvo a reiterar, pues ahí se fraguan muchos fraudes con respecto a alcaldías e incluso a las gubernaturas. Sí, pues vamos a seguir insistiendo en que se apruebe la reforma electoral que contempla lo que tú estás exponiendo, el que no se gaste mucho, el que no haya diputados plurinominales, que solo haya diputados electos de manera directa por los ciudadanos, que en vez de 500 diputados sean 300, que se pueda aplicar el voto electrónico, que se garantice que voten todos los mexicanos que trabajan, viven en el extranjero, que haya un solo organismo nacional electoral para que haya ahorros, porque no solo son los 25,000 millones de pesos que se destinan al INE nacional, sino que hay además 32 órganos, uno por estado, que hacen lo mismo. Estamos planteando también que no sean los partidos los que elijan a los consejeros, a los magistrados electorales, sino que sea la gente, el pueblo, en elecciones abiertas, libres. Nada más que hay mucha desinformación en esto, mucha desinformación, al grado de que los que supuestamente están más informados tienen hasta carteles en sus casas. El INE no se toca. Pero en fin, porque no es que defiendan al INE, lo que quieren es seguir teniendo un instrumento que les permita hacer fraudes electorales para conservar los privilegios de la oligarquía conservadora y corrupta que ha dominado México durante mucho tiempo. Ese es el fondo del asunto. Y como esa oligarquía conservadora, corrupta, racista, clasista, tiene también el control de todos los medios de información, pues manipulan, porque como decía Goebbels, el propagandista de Hitler, una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Entonces hay todo ese movimiento de desinformación. Les debería dar pena de que participen en algo que no corresponde a lo que ellos piensan. Si están buscando defender la democracia, pues marchar en contra de una reforma para que sea el pueblo el que elija libremente a sus autoridades, pues es hacer exactamente lo opuesto, es apoyar a la antidemocracia. Tan es así que por eso participa el Bester Gordillo y Roberto Madrazo y Vicente Fox y Chong y puras finísimas personas, todos vinculados con fraudes electorales, puros mapaches electorales, pero además confesos. Fox lo presume, que él participó en el fraude del 2006 para que yo no llegara a la presidencia, porque yo era un peligro para México. Acaba de decir hace poco que está arrepentido de no haber continuado con el desafuero que me tenía en un puño, como la paloma. ¿Qué quieres? ¿Que viva o que muera? Así. Entonces, vamos a seguir, porque cuando se lucha por una causa justa, uno debe ser perseverante y no rendirse, incluso hasta siendo pocos, cuando la causa es justa. Así lo hicimos durante mucho tiempo. Éramos minoría, pero como la causa valía la pena, porque era establecer una auténtica democracia y acabar con la simulación antidemocrática que imperaba, pues luchamos y luchamos y luchamos y nos dieron un fraude y muchos se desilusionaron, otros siguieron y fuimos la segunda vez y de nuevo fraude. La primera, descarada, porque rellenaron las urnas, falsificaron las actas, no quisieron que se contaran los votos. Todos esos intelectuales orgánicos que marcharon avalaron el fraude. Supuestamente la diferencia fue de 0.5, 2 votos por casilla. Y se pedía que se contara, no quisieron. Y hay pruebas, pero muchísimas. El mismo Fox diciendo, claro que participé, claro que cargué los dados. Llamadas telefónicas de el que era secretario de Comunicaciones, que decía el que hablaba de los patos allá del aeropuerto, Pedro Cerizola, con el que fuera gobernador de Hidalgo, de Tamaulipas, Eugenio Hernández, diciéndole muchas gracias
por el apoyo. Te pasaste. Y ja, 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 ja. El secretario de gobierno de Guanajuato reúne a todos los delegados federales y les dice a los delegados de las dependencias del gobierno federal: ustedes van a hacer aquí lo que nosotros decidamos, porque Calderón es presidente por nosotros, porque nosotros aquí le aportamos 300,000 votos falsos. Se supone que la diferencia oficial eran 240,000. Entonces está grabado el señor y lo publicó. Y ahí está el periódico AM de Guanajuato. Entonces pruebas todas. Y luego el fraude del 12. Ahí fue dinero. Las tarjetas. ¿Y cuál fue la decisión de las autoridades electorales ante nuestras impugnaciones? Que el candidato Peña no había rebasado los topes de campaña. Que los que habíamos rebasado los topes de campaña éramos nosotros. Nosotros nos acusamos. Luego viene el escándalo de Odebrecht, por el que está en la cárcel el que era director de Pemex. Y aparece, además están las pruebas de que utilizaron dinero para la campaña del entonces candidato a la presidencia del PRI. Entonces son los mismos que se oponen porque no dejan de soñar en que van a regresar por sus fueros y que pues con dinero, con los medios y con el órgano electoral pueden hacer un fraude y volverse a imponer. Va a ser muy difícil, muy difícil, porque aunque se quedara el INE como está, la mayoría de la gente está a favor de la democracia. Entonces vamos a continuar insistiendo. Y lo del voto electrónico, para el caso de los paisanos, eso es vital, presidente, ¿sí? Porque Lo vamos a llevar a la ley secundaria, porque si no aprueban, esto lo vengo diciendo, un escritor no debe de repetirse, pero un dirigente tiene que estar repitiendo, porque su labor es de concientización. Estamos hablando de la desinformación que existe, entonces tenemos que repetir y repetir y repetir. Hace falta. Entonces, para reformar la Constitución, que esto tampoco se sabía, porque no les convenía informarle al pueblo. Bueno, quitaron hasta la materia de civismo y desde luego la ética, y la historia la redujeron a lo mínimo. Ya no aparecía Hidalgo, ya no aparecía Morelos. A Juárez hasta lo sacaron de Los Pinos. Y si la historia es la maestra de la vida y si no sabemos de dónde venimos, si es un gran orgullo nuestra historia. Es un país con una historia que ya quisieran otros. Díganme en qué país del mundo, o cuáles son los países del mundo en donde tienen a un Hidalgo, en donde tienen a un Morelos, en donde tienen a un Juárez, en donde tienen a un Madero, en donde tienen a un Zapata, en donde tienen a un Villa, en donde tienen a un Ricardo Flores Magón, en donde tienen a un Lázaro Cárdenas. ¿Dónde? Pues era el fin de la historia. No, eso es anacrónico. Eso de la soberanía es un atraso. Hay que pensar en las nuevas políticas públicas. Y metieron a muchos, los encajonaron con eso para que nos olvidáramos de lo esencial, de lo fundamental. Entonces vamos a continuar. Decir, si es una reforma constitucional, se necesitan 334 votos de los 500. Entonces, la unión del PRI y el PAN pues impide que se lleve a cabo la reforma constitucional. Entonces, de todas maneras, no es que ya se va a resolver así tan fácilmente, ¿no? Hay que debatir más, porque es enseñanza. Por ejemplo, una lección importantísima. Ojalá y consigas 2 videos. Uno de Krause, antes de la elección del 2018, porque no son tontos, son conservadores y corruptos, pero no son tontos. Es un video en donde dice: divide tu voto, vota si quieres por un candidato a presidente, pero no votes por el mismo partido de presidente para diputado, para que haya un contrapeso, un plan con maña, para que si yo ganaba, pues estuviese yo atado de pies y manos, como sucede en otras partes. Imagínense, el presidente del Perú lleva creo que 1 año, 3 juicios políticos. Uno acusándolo de estar mal de sus facultades, de loco. Otro acusándolo de delincuencia. Y este último, ya, el extremo, de que se corre el riesgo con él de darle la salida, de que pueda darle la salida al mar a Bolivia. Y como no tiene mayoría, pues ahí está, sin poder hacer nada. Y a
el conservadurismo, a la élite, no le importa que se paralice, que se afecte todo un país, porque a ellos lo que les interesa son sus privilegios y sobre todo el privilegio de mandar. Y más en este caso, que lo consideran, pues, de la sierra, se le añade el racismo. Entonces, no lo quieren. Bueno, pero esto es Krause. Y Aguilar Camín, búsquenlo también. Cuando me dice que soy un tonto, me dice más fuerte, pero no vayan a poner el pi, no lo dejan. Pon los dos, porque lo que están planteando es lo mismo, es el Congreso. Entonces, ¿yo qué? Aprovecho para decirle a la gente que a lo mejor ya después no voy a poder hablar de estas cosas cuando ya vengan las campañas. No solo votes por el presidente o por la presidenta. Si quieres que haya una transformación o se mantenga la transformación, apóyale también votando por los candidatos al Congreso, porque si no, lo van a ningunear. En el caso de nosotros ganamos la mayoría, y se lo agradezco mucho a la gente, pero para llevar a cabo las reformas constitucionales se requieren 2/3 partes, no mayoría simple. Entonces, hacia adelante tiene que ser una avalancha de votos, independientemente del partido, del candidato. Hay que votar por la transformación, por el proyecto de nación. Eso es lo más importante. ¿Tienes ahí ya las dos? A ver, es que es muy bueno. Miren, supuestamente muy equilibrado y demócrata, ¿no? ¿No tiene audio? ¿No será que son las chachalacas disfrazadas de guacamaya? 13 de junio, a 18 días de las elecciones, permítanme compartir con ustedes una reflexión sobre el poder absoluto. El poder absoluto en manos de una persona ha dejado una estela de destrucción a lo largo de la historia. Los ejemplos abundan. En el siglo XX, en Europa y Asia, el poder absoluto recayó en manos de líderes de derecha e izquierda, fascistas o comunistas, que destruyeron a sus países y provocaron la muerte de decenas de millones de personas. En el siglo XX, en América Latina, el poder absoluto en manos de líderes de derecha e izquierda, militares genocidas o dictadores revolucionarios, sofocó las libertades y provocó hambre, desolación y muerte. En el siglo XX, en México, el poder absoluto de los presidentes, todos del partido oficial, tenía al menos el límite de la no reelección, y sin embargo, el poder absoluto hizo mucho daño. Basta recordar la matanza de Tlatelolco ordenada por Díaz Ordaz, la represión del diario Excelsior ordenada por Luis Echeverría, la quiebra del país causada por la administración de López Portillo y la corrupción impune en tiempos de Salinas. Desde 1997, año en que el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, ningún presidente ha tenido poder absoluto en el Congreso, ni Zedillo, ni Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto. Elección tras elección, en el año 2000, 2006 y 2012, se ha elegido presidente de un partido y a los diputados y senadores de otro. Esta votación dividida ha dado continuidad a la democracia y ha preservado las libertades, sobre todo la libertad de expresión. Por eso, para seguir construyendo nuestra democracia y preservar nuestras libertades, pienso que es muy importante que en las próximas elecciones dividamos nuevamente nuestro voto. Y por eso me permito dar libremente mi opinión. Votemos por el candidato presidencial que nos convenza, pero cuidemos que el próximo presidente no tenga la mayoría del Congreso. El Congreso es el principal dique de contención para limitar el poder absoluto de un presidente. El Congreso debe ser plural. El Congreso no debe ser, como en el siglo XX, un órgano servil del presidente. México no debe volver a ser el país de un solo hombre. A México lo construimos todos. México somos todos. Evitemos la concentración de poder absoluto en manos de una persona. Dividamos nuestro voto. Digamos no, hoy y siempre, al poder absoluto. Ahora ponga, son Yo quisiera que tomemos nota de que estamos frente a un proyecto revolucionario y que cuando uno entiende eso, todas las estupideces que hace adquieren una lógica impecable. Él quiere que este país esté jodido y empobrecido para poderlo gobernar. Es lo que quiere. Yo creo
que no es el momento de la revocación del mandato ya para López Obrador, porque en este momento te lo podría ganar. Y podrías estarle dando a él un instrumento político que le urge tener en este momento. En cambio, si lo dejamos para el año 22 como está planteado institucionalmente, así está en la ley, así está acordado ya. Entonces lo que vamos a tener es, tenemos un momento institucional de presión sobre la Corte, tenemos unas elecciones intermedias en 21 en donde hay que derrotar a Morena y a López, y luego en el 22, muy probablemente, si perdió las elecciones del 21, estará tan jodido todo el país, porque no se va a recuperar muy rápido, que probablemente pierda también la revocación del mandato por pendejo y por pendejo. Está interesante, ¿no? El tema. Entonces, yo que le digo a la gente, miren, hay que enfrentar al bloque conservador, y para eso se requiere no solo ganar la presidencia, se requiere ganar la mayoría en el Congreso. Y acerca del miedo del poder absoluto, eso puede pasar cuando se trata de dictaduras. Por ejemplo, él no toca Krause a Porfirio Díaz. Una vez se atrevió a decir que la represión en México, los asesinatos en México, las mayores atrocidades cometidas en México, no correspondían a Porfirio Díaz, sino al otro Díaz, a Díaz Ordaz. Y claro que Díaz Ordaz ordenó la represión. Él mismo lo aceptó de Tlatelolco. Pero Porfirio Díaz, como es de los ídolos de Krause, ordenó la guerra contra los yaquis, contra los mayos, contra los mayas. ¿Saben qué decía? De que los indígenas se sentían los dueños de la tierra y acaparaban la tierra y había que quitárselas. Y utilizó a los generales más sanguinarios para llevar a cabo matanzas. 15,000 yaquis asesinados. Y si se dan cuenta, no tocó a Zedillo, por decir, que fue el que nada más convirtió la deuda privada de unos cuantos en deuda pública con el Fobaproa, entre otras cosas. Entonces, sí es muy importante tomar en cuenta eso. Más un pueblo consciente, politizado, no acepta una dictadura, a nadie con poder absoluto, a nadie. Ya este pueblo cambió, hay una revolución de las conciencias, un cambio de mentalidad. Además, hay dos cosas, una que menciona, ¿no? La no reelección, que él se quedó callado cuando reformaron la Constitución para permitir la reelección en el Congreso. Eso se aprobó en la época del periodo neoliberal. Afortunadamente no hay reelección. Entonces, ¿de dónde el poder absoluto? Eso es un tema a considerar. No hay reelección. Y dos, nuestra aportación fundamental, la revocación del mandato. Eso no existía. Ahora, de acuerdo a la Constitución, si un presidente se porta mal, a la mitad del sexenio se convoca una consulta y el pueblo decide si continúa o se va, porque el pueblo pone y el pueblo quita. Pero esto no es el temor al poder absoluto, no. Es que lo que querían era que yo llegara aquí y estuviera de florero, que no pudiese hacer nada. Entonces, la enseñanza mayor de todo esto es, vas a votar, recuerda que se vota por tres cosas: el candidato, el partido y el proyecto. Entonces, hay que seguir adelante. Afortunadamente, no se tiene las 2/3 partes, pero se tiene la mayoría simple. Se necesitan 2/3 partes para reformar la Constitución, pero para reformar leyes secundarias solo basta con mayoría simple. Entonces, si rechazan, porque no solo están asociados, sino está de por medio el dinero que reciben los partidos, que es muchísimo, de modo que puede ser sin tomar en cuenta al pueblo, hablando de democracia, porque si se hace una encuesta y se le pregunta al pueblo sobre esto, se le informa bien y se lleva a cabo una encuesta, la mayoría, me dejo de llamar a Andrés Manuel, estaría a favor de que se llevara a cabo la reforma. Pero como ellos no son en realidad representantes del pueblo, los legisladores, conservadores, corruptos, sino representantes de intereses creados, pues entonces van a llevar a cabo una imposición disfrazada de legalidad.